Nunca pensé que un abogado me llamaría para decirme que había heredado $3,5 millones de un hombre al que mi familia consideraba un simple viejo terco. Antes de contarles lo que pasó, denle like a este vídeo, suscríbanse y activen la campanita, porque esta historia tiene giros que no van a creer. Me llamo Valentina, tengo 28 años, y crecí en Puebla en una casa donde el apellido y el prestigio importaban más que cualquier otra cosa. Mis padres, Ricardo y Gabriela, siempre tuvieron expectativas muy claras sobre quién debía ser yo, abogada, casada, joven, obediente. Cuando cumplí 18 años, decidí estudiar arte en lugar de derecho. Ese mismo día, mi papá dejó de hablarme. Si no sigues el camino correcto, no eres bienvenida en esta familia, me dijo, mientras mi mamá simplemente bajaba la mirada, sin defenderme. El único que no me dio la espalda fue mi abuelo Ernesto, papá de mi papá. Un hombre viudo discreto que vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Él fue quien pagó mis estudios en secreto, quien me visitaba los fines de semana, quien nunca me hizo sentir menos por elegir mi propio camino. 10 años después, recibí una llamada que cambiaría todo. Mi abuelo había muerto de un infarto mientras dormía. Y lo que descubrí en los días siguientes revelaría hasta dónde eran capaces de llegar mis padres por dinero. El silencio de mi abuelo escondía más planificación de la que ninguno de nosotros imaginaba. Al llegar a Puebla para el funeral, mis padres actuaron con una tristeza que no reconocí en ellos. Mi papá, que llevaba 10 años sin dirigirme la palabra directamente, me abrazó frente a todos como si nada hubiera pasado. «Hija, qué bueno que viniste», dijo con una voz que no sonaba a la del hombre que me había cerrado la puerta en la cara una década atrás. Algo no encajaba. Esa noche, mientras acomodábamos las cosas del departamento de mi abuelo, escuché a mis papás hablando en voz baja en la cocina. «El abogado dijo que la lectura es el jueves», decía mi mamá. «Solo hay que ser pacientes. Al final, todo pasará a nosotros como corresponde. Ella ni siquiera habla con nosotros, seguro ni sabe cómo administrar algo así». «Exacto», respondió mi papá. «En cuanto tengamos acceso a las cuentas, nosotros nos encargamos de todo. No hay necesidad de complicar las cosas con ella». Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. 10 años de indiferencia, y de repente hablaban de «nosotros nos encargamos», como si yo no existiera más que como un obstáculo legal. Lo que no sabían era que mi abuelo, con la paciencia silenciosa que siempre lo caracterizó, había anticipado exactamente ese momento. Nadie espera que la verdad llegue en forma de un abogado leyendo cláusulas legales con voz calmada. El jueves llegó. La oficina del abogado era pequeña, con estanterías llenas de expedientes. Mis padres se sentaron con una postura de expectativa casi entusiasta, mientras yo me quedaba al fondo, todavía procesando la conversación que había escuchado por accidente. El abogado, un hombre mayor de gafas gruesas, abrió el expediente con calma. Antes de comenzar, dijo, el señor Ernesto Reyes dejó instrucciones específicas de que se reprodujera un vídeo antes de la lectura formal del testamento. Encendió una pantalla. Ahí apareció mi abuelo sentado en su sillón de siempre, con esa mirada serena que yo conocía tan bien. «Si están viendo esto significa que ya no estoy con ustedes», comenzó. «Ricardo, Gabriela, sé exactamente lo que han estado pensando estos últimos días. Los conozco desde hace muchos años, y conozco perfectamente sus prioridades». Vi cómo mis padres intercambiaban miradas nerviosas. «También sé cómo trataron a mi nieta durante estos últimos 10 años», continuó mi abuelo. «Y por eso tomé ciertas decisiones hace tiempo que ahora se van a revelar». El abogado pausó el vídeo y sacó el sobresellado con el testamento oficial. A veces la justicia se escribe en silencio, mucho antes de que nadie note qué está ocurriendo. El abogado leyó en voz alta: «Dejo la totalidad de mis bienes, inversiones y propiedades, valorados en $3,500,000, a mi nieta Valentina Reyes Morán, como reconocimiento a su integridad y al amor incondicional que me demostró sin nunca pedir nada a cambio». El silencio en la oficina se volvió absoluto. Mi papá se quedó paralizado, mirando al abogado como si esperara que en cualquier momento dijera que era una broma. «Esto tiene que ser un error», dijo finalmente con la voz temblando de furia contenida. «Somos sus hijos. Ella eligió alejarse de la familia, eligió el arte sobre el derecho, eligió». «Al contrario», interrumpió el abogado, sacando otro documento. «Su padre dejó evidencia clara de que fue usted quien la alejó, no al revés.
Aquí hay copias de mensajes, cartas y registros financieros de los últimos 10 años que documentan tanto su distanciamiento como los intentos recientes de asegurar acceso a esta herencia. Mi mamá, pálida, se llevó una mano a la boca. Su padre sabía exactamente lo que planeaban hacer en cuanto él faltara, continuó el abogado. Por eso contrató a un investigador privado hace 2 años, cuando comenzó a notar cambios sospechosos en el comportamiento de ustedes hacia él. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi abuelo no solo me había protegido con su cariño en vida, me había protegido legalmente, anticipándose a una traición que ninguno de nosotros había visto venir con tanta claridad. Cuando ya no queda nada que ocultar, solo queda enfrentar lo que uno mismo construyó. Mi papá se levantó de golpe con el rostro rojo de furia. Vamos a impugnar esto en corte. Ningún juez va a permitir que una hija que abandonó a su familia se quede con todo, mientras los hijos legítimos quedan fuera de la decisión. El abogado, sin inmutarse, sacó una carpeta más gruesa que las anteriores. Su padre anticipó esta reacción también. Contrató no solo a un investigador privado, sino también a un psiquiatra forense que evaluó su capacidad mental meses antes de morir, específicamente para blindar legalmente esta decisión ante cualquier impugnación. Reprodujo otra parte del vídeo. Mi abuelo con la misma voz firme de siempre: si mi hijo decide llevar esto a corte, quiero que sepa que grabé estas conversaciones donde discutían mis finanzas sin mi consentimiento pleno, aprovechándose de mi edad y mi soledad después de la muerte de tu madre. También dejé constancia notarial de mi plena capacidad mental, firmada por 3 médicos independientes. No hay forma legal de revertir esto. Mi papá se quedó sin palabras, con la carpeta de pruebas extendida frente a él sobre la mesa. Mi mamá, con lágrimas de rabia y vergüenza mezcladas, finalmente habló. Nunca pensamos que él se diera cuenta de nada. Se dio cuenta de todo, respondí con una calma que ni yo misma esperaba tener en ese momento. Solo que ustedes nunca se tomaron el tiempo de verlo a él tampoco. Salieron de la oficina sin decir una palabra más. Me quedé sola, sosteniendo una herencia que jamás imaginé, cargando también la certeza dolorosa de que mi abuelo había vivido sus últimos años protegiéndose de su propio hijo. A veces la herencia más valiosa no es el dinero, sino entender por fin quién realmente estuvo de tu lado. Los meses siguientes fueron un torbellino de decisiones legales y emocionales. Mis padres nunca volvieron a contactarme, el silencio que ellos mismos habían roto en el funeral se convirtió, otra vez, en la única forma de comunicación entre nosotros. Aprendí a aceptar que algunas relaciones, sin importar cuánto uno desee sanarlas, simplemente no pueden repararse cuando el respeto nunca existió realmente. Con parte de la herencia, terminé de construir la galería de arte que siempre soñé abrir, un espacio pequeño en el centro de Puebla donde hoy exhibo mi trabajo junto al de otros artistas independientes. Le puse el nombre Ernesto en honor a mi abuelo. En la entrada coloqué una foto suya con una placa que dice: para quienes creen en quienes aman sin condiciones. También destiné una parte importante del dinero a crear un fondo legal gratuito para adultos mayores que sospechan estar siendo manipulados financieramente por sus propios familiares, la misma protección legal que mi abuelo tuvo que buscar solo, en secreto, sin que nadie lo ayudara. Hoy, casi 2 años después, entiendo que mi abuelo no solo me dejó una fortuna. Me enseñó que el verdadero amor familiar no se mide en apellidos ni en obediencia, sino en quien se queda cuando decides ser simplemente quien eres. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.